Bueno, a presentar al ingeniero Federico Berazategui de la Dirección de Ingeniería de la Municipalidad de Lanús y el título de su presentación es Estudio de caso de drenaje urbano en Lanús. Federico es un joven profesional, graduado de Ingeniería Civil de esta casa de estudio, recientemente graduado, en enero se graduó, así que está jovencito en la profesión y actualmente trabaja como proyectista de obras de infraestructura en la Municipalidad de Lanús. Así que bueno, adelante, Fede. Bueno, muchas gracias David. Buenas tardes, gente. Bueno, y como bien dijo David, vamos a ver acá un poco un análisis de lo que es un proyecto, un anteproyecto, mejor dicho, bueno, un desagüe pluvial acá en el municipio de Lanús, ¿sí? Quiero aclarar que esto es a nivel de anteproyecto, ¿sí? Lo que se busca acá es hacer documentación de forma que se pueda justificar la obra para pedir una objeción técnica y de ahí pasar a pedir un financiamiento, ¿sí? En líneas generales, bueno, acá les muestro, a la izquierda tenemos esta imagen en general del municipio de Lanús, que está marcado en rojo el municipio, y acá hago un zoom a lo que es la cuenca que nos compete a nosotros, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, es identificar la problemática, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es ir haciéndoles un recorrido por cómo nosotros acá en el municipio pensamos un proyecto, ¿sí? Entonces, primero uno tiene que tener en claro la problemática. Obviamente la problemática acá es la inundación en toda este área, ¿no? Pero tiene que prestar atención a ciertas particularidades. Por ejemplo, en este área, en lo que es abajo a la derecha, que bueno, acá se me laguea un poquito el puntero, pero en eso que estoy recuadrando abajo a la derecha, hay una problemática un poco más grosera, ¿sí? Porque bueno, en su momento había un sistema de caños que desaguaban para el lado de Quilmes, después como se hizo el parque industrial, como se ve ahí, bueno, esa cañería quedó desafectada, entonces esa parte tiene una urgencia un poquito mayor, ¿sí? Después vemos un poco más por acá arriba a la derecha, vemos que la urbanización toma un color de un poco más gris, ¿sí? Eso es un área que es una urbanización informal, ¿sí? Que no es un dato menor, ya más adelante vamos a ver por qué es importante identificar esas zonas, ¿sí? Bueno, y después lo que vamos a ir haciendo a medida que vaya transcurriendo la presentación es reconocer los factores que intervienen, ¿sí? Los factores que son relevantes para definir el comportamiento hidráulico de la cuenca, ¿sí? Que ahora los vamos a ir viendo, y después vamos a ver un poco de lo que es la evaluación de alternativas y distintas intervenciones que se nos fueron ocurriendo a nosotros, se los voy a exponer un poco también. Bien, como tareas preliminares para encarar el diseño de un drenaje urbano, lo que tenemos que hacer es definir bien el área de intervención, ¿sí? Entonces, ya teniendo la problemática, como les mencioné al principio, vamos a ver cuál es el sistema que hay a intervenir, ¿sí? Si había un sistema de drenaje existente, ¿sí? En este caso si había un sistema existente, el cual era evidentemente insuficiente, y entonces vamos a definir, una vez que tenemos definido todos esos conductos, vamos a definir su área de deporte, ¿sí? Toda el área en donde van a tener su lugar todas las obras que vamos a proyectar, ¿sí? Bueno, acá está marcado otra vez en azul el área de la cuenca que les mostré recién, y una vez que la tenemos bien definida, la cuenca, ¿sí? El área, vamos a pedir una planialtimetría, ¿sí? Que se lo vamos a pedir, bueno, a un agrimensor, y ya sea con dron, con GPS, con nivel, nos van a traer todo lo que son las cotas de cada boca calle. Como vemos, bueno, acá otra de las cosas que hay que definir, que es muy importante, son los hechos existentes, ¿sí? Vamos a tener que ir a relevar todos los aspectos que sean importantes para definir cómo se comporta esa cuenca, ¿sí? Vamos a definir secciones de los conductos existentes, que bueno, acá vemos que hay conductos muy chiquitos. Vamos a definir sumideros, la longitud de sumideros, tenemos que definir todo lo que es badenes y falsas cunetas que nos van a estar marcando para dónde corre el agua en nuestras calles, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer como tarea preliminar, que también es de gran relevancia, es el tema de las interferencias, ¿sí? Hay que pensar, como ya vamos a ver después cuando concluyo un poco, hay que pensar estos proyectos como algo integral, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta con qué nos podemos encontrar en esa zona. Vamos a tener instalaciones de agua,
de cloaca, acá como vemos también. Bueno, acá justo tenemos, bueno, acá no se nota mucho, pero tenemos la punta izquierda de nuestra cuenca, ¿no? Que es esta parte de acá, esta parte de ahí. Y bueno, no se nota justo la parte que está la urbanización informal, que ahí, por ejemplo, hay algunas calles por las que no hay cloacas, punto muy relevante también que después vamos a ver. Después, por supuesto, también vamos a tener las cañerías de gas. Y después otra cosa que tenemos que, justo en este caso yo no lo tenía, pero no quería dejar de mencionarlo, que son, por ejemplo, poliductos. En ciertas partes de la luz nosotros a veces tenemos algún inconveniente con poliductos de YPF, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta, porque la verdad que encarece y complejiza bastante los trabajos, así que normalmente lo que hacemos directamente cuando aparece algún poliducto o algo por el estilo, tratamos de esquivar ese área, ¿sí? Porque se transforma en algo bastante complicado. Una vez que ya tenemos todos los datos, tenemos toda la cuenca bien definida, el sistema bien definido, nos queda interpretar bien los datos, ¿sí? Vamos a tener los puntos, los niveles en cada una de las bocacalles, ¿sí? Mínimamente en cada una de las bocacalles, si se puede tener algún puntito más, un poquito más de densificación mejor, porque quizás tenemos algún quiebre a mitad de calle, esas cosas siempre se pueden dar, pero acá lo que les quería marcar, que bueno, ahí vamos a empezar a tener los sentidos de escurrimiento, que a veces con lo que nos vamos a encontrar es que alguna cosa no tiene mucho sentido, ¿sí? Que por ejemplo hay algún punto bajo en donde no hay ninguna cañería, donde no hay ningún sumidero, y uno ahí, bueno, se pregunta, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está funcionando esto? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que, si bien el trabajo que nos hace un agrimensor es de gran precisión y es de muchísima utilidad, es fundamental, nosotros tenemos que contrastar el comportamiento que nos proponen todos estos datos precisos con un comportamiento hidráulico lógico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos puede pasar? Vamos a tener, por ejemplo, calles sin cordón cuneta, ¿no? Entonces, cuando el agrimensor vaya a tomar un nivel en una bocacalle y en la otra bocacalle, esa pendiente no va a ser representativa de lo que está pasando en una zanja entubada, ¿se entiende? No tiene necesariamente la misma pendiente, ni siquiera quizás la misma dirección, porque, el mismo sentido, digo, porque quizás esos conductos, esos caños, lo tiró los propios vecinos. Entonces no tenemos ningún tipo de exactitud ahí. Tenemos también situaciones de calles en mal estado. Acá uno va con su herramienta de medición y es poco representativo lo que uno pueda medir acá. Bueno, ahí el puntero no está reaccionando, pero no importa. Lo que uno pueda medir ahí es un poco complejo de tomarlo como un punto representativo, porque tenemos pozos, porque tenemos escombros, ¿sí? Y después tenemos también casos, por ejemplo, de calles con varias capas. Acá, por ejemplo, tenemos una calle que inicialmente era de adoquinada, y después se le hizo un mejorado, una carpeta asfáltica, ¿sí? Y esto, bueno, ¿qué hace? Nos cambia la elevación que tiene obviamente esa calle, ¿sí? Quizás lo que antes era un punto bajo dejó de serlo, o deja de ser representativo lo que es en el medio de la calzada, deja de ser representativo de lo que escurre en las cunetas, ¿sí? Así que son todas cosas que van distorsionando las medidas que uno puede obtener. Entonces, en todos estos casos, obviamente que hay una solución, hay una forma de proceder. Nosotros lo que siempre hacemos como buena práctica, y no solo cuando surgen problemas particularmente, sino que siempre está bueno hacerlo, es ir a recorrer la zona cuando llueve. Entonces, cuando llueve, vamos, y se nota fácilmente en las zanjas, lo hemos hecho todos seguro, de ver para dónde corre el agua en la zanja, y ahí uno se saca todas las dudas que pueda tener, y empezamos a tener ya una idea realista de cómo se comporta esa cuenca, ¿sí? Bien, una vez que tenemos bien definido todo, comprendemos el funcionamiento de ese entramado urbano, nosotros lo que pasamos a hacer es a empezar a pensar ciertas alternativas, ¿sí? Lo que hacemos directamente es imprimir un plano del entramado urbano, y empezamos a trazar. Nos reunimos, empezamos a trazar, empezamos a discutir, a contrastar. Y bueno, acá yo les pasé algunas de las propuestas que en su momento fuimos pensando. Obviamente acá les estoy mostrando nada más lo que es conductos principales, sí, obviamente no les estoy mostrando todos los ramales, que sí se los voy a mostrar de la propuesta definitiva, pero bueno, les voy comentando un poquito las situaciones que se nos fueron dando. En un principio nosotros acá pensamos coser la cuenca horizontalmente, ¿sí? Con este conducto que se ve acá sobre esta calle Víctor Hugo. Esto, bueno, implicó ciertos problemas, la verdad que no terminó siendo una propuesta que nos sirva mucho. ¿Por qué?
porque una vez que ya tuvimos bien todos los niveles de las calles, nos dimos cuenta que la calle Víctor Hugo no era necesariamente un punto bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que agarrar y hacer muchos ramales hacia los lados, ¿sí? Lo que encarece la obra básicamente, y ¿qué hace? Además vamos a tener mucho recorrido de cañerías, ¿sí? Entonces cada vez la cañería se nos va más profundo, y acá en Lanús, y probablemente en cualquier parte del conurbano, tenemos el problema de que las tapadas son muy chicas, ¿sí? Entonces las pendientes las tenemos que llevar a pendientes bajas, lamentablemente, lo que hace que el conducto no se aproveche tanto. Entonces tenemos que evitar irnos con tramos muy largos de cañería, que era un poco lo que nos pasaba acá. Así que de esa propuesta aprendimos un poco que en realidad lo que teníamos que hacer era coser la cuenca de forma vertical, ¿sí? Acá otra vez conductos principales, y acá tuvimos una aproximación un poquito mejor. Acá aprovechamos un poco más lo que son los puntos bajos de la cuenca, y entonces resultaba una obra un poquito más optimizada, ¿sí? Pero ahora surgía otro problema, como les dije al principio, tenemos que identificar la problemática y ver si hay urgencias de algún tipo. Como les comenté al principio, esta parte de acá abajo a la derecha es la parte que más urgente hacía falta intervención, ¿sí? Entonces, a ver, coexistieron dos situaciones acá, ¿no? Está la parte social de la urgencia, como ya les comento, y la parte económica, la dimensión económica que no hay que descuidar en ningún momento, obviamente. ¿Qué pasa? Este proyecto realmente es muy caro, ¿sí? Ahora estaba pensando, lo que tendría que haber hecho es agarrar y sumar todos los metros lineales de cañería, como para que tengan una idea de la magnitud que tiene esto realmente. Así que para que se den una idea, bueno, es un proyecto muy caro realmente, por lo cual nosotros optamos por la etapabilización del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué etapa vamos a priorizar? ¿Qué etapa vamos a hacer primero? La etapa que nos viene a suplir la necesidad que hay acá en la parte más urgente. Ahora, ¿qué pasaba con esta propuesta que hicimos? Los caños, si se quiere, después ya van a ver por qué lo digo, están un poco corridos a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este caño que viene acá, ¿sí? Esta L que estoy marcando acá, que viene a suplir la necesidad en este área, estaba tomando un área muy grande, ¿sí? Muy a grosso modo, está tomando de todo esto que estoy marcando así, para la derecha está tomando todo, ¿sí? Entonces, está poco equilibrada el área que tiene de aporte cada uno de los caños. Entonces, ¿qué pasa? Las secciones de los caños empiezan a ser más grandes, o empiezan a necesitar más pendientes para que puedan conducir más caudal, lo cual hace menos económico al proyecto, y además, bueno, teníamos un poco más separada esa cañería de lo que es el área más urgente de intervenir. Así que ahí, por el lado de la dimensión económica y de la social, no nos cerraba esta propuesta, si bien ya técnicamente era una mejor aproximación. Después, por último, acá hicimos la propuesta que quedó definitiva, y bueno, efectivamente acá tenemos este caño que quedó bien dedicado, bien orientado a lo que es esta parte de intervenir, que es la más urgente, ¿sí? Entonces, de etapa número 1, acá no sé si estuve tapando, pero bueno, acá tenemos el conducto receptor, eso lo tendría que haber comentado al principio, ¿sí? Este es el conducto receptor. ¿Por qué es el conducto receptor? Porque ese no había que modificarlo, ¿sí? Se estudió los caudales y se vio que ese conducto tenía sección suficiente, ¿sí? Entonces, como etapa 1, lo que vamos a plantear nosotros es toda esta cañería que viene así hasta el conducto receptor. Que bueno, esta propuesta de proyecto ya satisfacía con todas las necesidades que precisaba este área, ¿sí? Bueno, no pasa, ahí estamos, bien. Después, tema dimensionado. Una vez que tenemos bien propuesta todo el entramado de cañerías, ¿sí? Vamos a pasar a la parte de dimensionado, que en lo que respecta a todo el cálculo, yo no voy a incidir muy puntillosamente en las cosas. De hecho, ya Darío Palic y Daniel Martínez ya nos hicieron un buen recorrido por todo lo que son las fórmulas del método racional, de las IDF, etcétera, así que eso ya lo abarcaron muy bien ellos, así que yo solamente les voy a hacer algunas acotaciones, ¿sí? Bueno, acá a la derecha tenemos la imagen de ya los conductos ya diseñados, ¿sí? Con sus secciones finales, y tenemos también marcado en línea punteada todo lo que es la subcuenca, ¿sí? Que es básicamente la premisa que necesitamos para poder proponer los caudales con un método racional, ¿sí? Nosotros elegimos como método de pasaje de precipitación, ¿sí? De intensidad a escorrentía, elegimos el método racional, por una cuestión de que es un método
muy generalizado, que todos lo conocen. Recordemos que nosotros esto lo tenemos que presentar ante la DPH, la Dirección Provincial de Hidráulica. Entonces, cuanto más claros seamos, va a ser mejor. Entonces, este sistema ya lo conocen todos. Si usásemos un software, que estaría bárbaro, tendríamos que explicar quizás un poquito más. Entonces, después, por otro lado, las curvas IDF, ¿cuáles usamos? Las provistas por la DPH. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la verdad que el tema de las ecuaciones IDF es un caso muy común de rechazo o de pedido de corrección por parte de la DPH, porque, por ejemplo, no se aclara bien que estamos usando esas ecuaciones que ellos propusieron. O, por ejemplo, porque usamos otra ecuación, también podría pasar. Entonces, hago hincapié otra vez en esto. Tenemos que ser claros con el proyecto, con el anteproyecto que nosotros enviamos, ¿sí? Del otro lado hay una persona igual que nosotros y que no conoce tanto el caso como nosotros, entonces tenemos que ser bien claros, bien directos en todas las memorias que hagamos, ¿sí? Bueno, después dimensionado de conductos, como ya vimos en otras presentaciones más al principio, tenemos con las fórmulas de Deches y Manning, que bueno, ahí vamos jugando con lo que son secciones, con lo que son pendientes, con el factor de uso que tengan las cañerías. Después tenemos el tema de la capacidad de sumideros, bueno, que hay acá entran en juego fórmulas empíricas, ¿sí? Bueno, como les venía comentando David en la anterior presentación, que nosotros acá, bueno, no tenemos un manual específico de lo que es microdrenaje, ¿sí? Entonces nos apoyamos muchas veces en lo que es bibliografía internacional, ¿sí? Entonces tenemos manuales, por ejemplo, de Estados Unidos, manuales de muchos países limítrofes, que eso está bueno porque tienen una idiosincrasia similar a la nuestra, ¿sí? Tenemos en Paraguay, en Bolivia, en Chile, todos ellos tienen manuales que nos vienen bárbaro porque ahí hicieron experiencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la capacidad de sumideros siempre se hace con una fórmula básica teórica de vertederos, de capacidad de vertederos, pero ellos la van adaptando con algunos coeficientes para que se adapte a la situación real, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como profesionales? Tenemos que citar esas distintas bibliografías y saber discernir qué ecuación es más representativa de nuestro caso, ¿sí? Entonces, ¿qué coeficiente adopto? Entonces vamos a tener que ver un poco las experiencias que ellos hicieron, y en base a esas experiencias ellos sacaron valores, y de ahí nosotros vemos, bueno, esas experiencias se parecen a lo que yo voy a tener después en la materialización. Si se parece, entonces podemos adoptar obviamente esos valores, esas fórmulas empíricas, ¿sí? Bien, bueno, como conclusiones lo que yo quería que se pudiesen llevar de esta presentación, bueno, primero que nada les muestro ahí a la derecha que tenemos detalles de esquina, ¿sí? Detalles de esquina que de hecho es algo que se nos exige de presentar para una no objeción técnica, ¿sí? En el detalle de esquina empezamos a ver un poquito más de los detalles de lo que nosotros fuimos proponiendo para este proyecto, ¿sí? Empezamos a ver ya el detalle del nexo sumidero a cañería, ¿sí? Cada una de las cámaras de inspección, ¿sí? Entonces empezamos a ver un poquito más de detalle. Obviamente esto no es exactamente, no es ningún tipo de proyecto ejecutivo. Insisto, nos estamos aproximando, y ahí vamos al primer punto que estoy anotando acá. Un proyecto es la primera aproximación desde la teoría a la obra, entonces tenemos que empezar a pensar este proyecto, concebirlo desde un principio, de modo que sea compatible con lo que vamos a hacer después. Por ejemplo, no tiene sentido plantear pendientes de conductos con una precisión milimétrica, porque nunca se va a poder dar en la obra, ¿sí? No lo vamos a lograr. Por otro lado, también hay cuestiones que uno puede facilitar homogeneizando secciones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá justo se ve que tenemos dos caños rectangulares de 1,2 por 1,2, y fíjense que se prolonga todo con la misma sección. Ahí lo que hacemos cuando vamos teniendo distintos caudales, cuando vamos necesitando satisfacer distintos caudales, vamos jugando con la pendiente, ¿sí? Y no quizás tanto con la sección. ¿Por qué? Si yo hago un montón de secciones distintas, que estos son conductos que se tendrán que hacer in situ, ¿sí? Si voy jugando mucho con las secciones, después que tengo que hacer un montón de verificaciones de estabilidad de esas secciones, después en obra, como vamos a ver ahora en la última disertación,
vamos a tener más problemas, y como vimos también con Diego Parenti, vamos a tener más problemas en la obra, ¿sí? Porque vamos a tener distintas separaciones de la armadura, distintos tipos de armadura, el encofrado no va a ser el mismo, entonces si podemos ir uniformizando un poquito, eso también hay que ir pensándolo, y no solo eso, sino que también hay que pensar, y ahí vamos al segundo punto, que es el tema del diseño realista, hay que pensar cómo esto va a suplir la necesidad en el sitio, ¿sí? Tenemos que conocer la zona y conocer las necesidades, como les dije al principio, hay que identificar bien la problemática, hay que conocer dónde están las urgencias, hay que conocer dónde se inunda normalmente, a nivel anecdótico. Bueno, a mí lo que me pasaba muchas veces cuando íbamos a nivelar, a sacar los niveles de caños, era cuestión de bajarse del auto y que se acercaran 3, 4 vecinos a decir, allá siempre se inunda, este sumidero está tapado, yo vivo acá hace 30 años y siempre se inunda, ¿sí? Todas esas cosas que nos van marcando la prioridad, si nos van marcando las necesidades, todas esas cosas que las tenemos que conocer, tenemos que saber si en alguna parte, por algún motivo, nos quedó muy baja la vereda, entonces enseguida la mancha de inundación se nos mete encima de la vereda, donde empieza a invadir mucho la mancha de inundación las calzadas, ¿sí? Todos esos temas de cómo se va a emplazar y cómo debería funcionar, son cosas que tenemos que empezar a mirar desde ya del anteproyecto para que después sea un poco más fácil seguir las etapas posteriores. Y como corolario prácticamente de todo lo que estuve diciendo, está este último ítem de que tiene que ser un proyecto integral, ¿sí? No podemos pensar un desagüe, o más bien no es conveniente, pensar un desagüe pluvial como una obra particular, puntual, y desligarla del resto de la complejidad urbana, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tenemos que tener en cuenta que las calles son un elemento más de desagüe pluvial, ¿sí? Acordémonos que tienen su pendiente longitudinal y transversal, ¿sí? La pendiente transversal, por ejemplo, nos sirve para encauzar aguas en lo que son los sumideros, ¿sí? Lo que es la efectividad de los sumideros depende bastante de de lo que son esas pendientes. Así que tener en cuenta eso. Después tenemos todo el tema de, por ejemplo, si tenemos una calle en muy buen estado, ¿sí? Una calzada en muy buen estado, y si podemos evitar pasar un caño por ahí, es mejor, porque vamos a estar rompiendo algo que ya funcionaba bien, después lo vamos a empachar y quizás no quede ideal, digamos, ¿no? Otro tema muy importante también, que bueno, ya lo han mencionado en otras presentaciones, pero que me parece que está bueno hacer hincapié, que de hecho, bueno, ya Barrio Pedro nos mostró ahí algunas imágenes, nos metió un poco en lo que es una urbanización informal, y bueno, ahí vimos un poco qué nos podemos encontrar, y qué sucede ahí cuando uno pasa por una calle, por una urbanización informal que quizás, por ejemplo, no tenga cloacas, tendido de cloacas, cuando uno pasa con un conducto pluvial, muchas veces la gente agarra, pincha el conducto y manda el efluente cloacal al conducto pluvial. Otra situación que pasa muchas veces también es que si hay efectivamente una calle terminada con cordón cuneta, la gente desagua el efluente cloacal a la calzada, ¿sí? Y de ahí se mete un sumidero y se mete al mismo sistema que debería servir únicamente para los desagües pluviales, con todos los problemas que sabemos que eso implica, ¿no? Que estas instalaciones no están hechas para efluentes cloacales, no tienen la pendiente que corresponde, no tienen la ventilación que corresponde, ¿sí? Y además toda la cuestión, todo el riesgo sanitario y ambiental que implica, que ya lo dijo mucho más preciso y mucho más detallado al principio Martín Graciano. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta toda la dimensión, toda la complejidad urbana para proponer este tipo de proyectos y que después se pueda llevar de la mejor forma posible. Así que bueno, dicho todo eso, invito a que quienes tienen experiencia, que contrasten, que nos opinen, no hay ningún problema, no se abstengan de decir yo tal cosa la pienso de otra forma, o no nombraste algo que es importantísimo, desde ya que estamos abiertísimos, ese es un poco el espíritu del encuentro, y por parte de quienes están estudiando, que desde ya que hagan todas las preguntas que quieran, no hay pregunta tonta, siempre está bueno hacer las preguntas, y el mejor momento para sacarse las dudas es cuando uno está estudiando. Así que bueno, no se inhiban de hacer preguntas. Y
Gracias.